Capítulo 1. El amanecer dorado. El ritual ancestral siglo XV. En las altas mesetas de los Andes colombianos, alrededor del año 1450, el pueblo muisca prosperaba en un reino de lagos sagrados y montañas envueltas en niebla. Los muiscas, una civilización avanzada con conocimientos en orfebrería y agricultura, veneraban a sus dioses a través de rituales que deslumbraban la imaginación. El centro de esta devoción era el Sipa, el Rey Supremo, cuyo nombre variaba con cada sucesor, pero cuyo legado se centraba en un hombre legendario, el Sipa de Guatavita, a menudo llamado simplemente El Dorado por los extraños que oirían su historia. Imagina la escena. Al amanecer, en las orillas de la laguna de Guatavita, un lago circular como un ojo divino a 3000 metros de altura, el Sipa se preparaba para la ceremonia de investidura. Desnudo, su cuerpo era untado con resina pegajosa y luego cubierto de polvo de oro fino, extraído de las minas cercanas. Brillaba como un sol viviente, un dios encarnado. Acompañado por sacerdotes y nobles, subía a una balsa adornada con esmeraldas y joyas, cargada de ofrendas de oro, estatuillas de jaguares, máscaras ceremoniales y vasijas rebosantes de riquezas. Mientras remaban hacia el centro del lago, el Sipa se sumergía en las aguas heladas, lavando el oro de su piel como un sacrificio a la diosa del agua, Bachué. Las ofrendas se hundían en el fondo, acumulando tesoros incalculables a lo largo de generaciones. Este ritual no era solo religioso, simbolizaba la renovación del poder y la abundancia. Los muiscas creían que el oro era el sudor del sol, un metal sagrado que conectaba el mundo terrenal con el divino. Pero en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, los vientos del cambio comenzaron a soplar. Rumores de este hombre dorado se filtraron a través de tribus vecinas, llegando a oídos de exploradores ávidos de fortuna. ¿Qué pasaría si un extranjero descubriera este secreto? El gancho. Un mensajero muisca susurra a un aliado: El Dorado no es solo un hombre, es una ciudad entera de oro, oculta en las montañas. Y así, la leyenda nace, atrayendo a conquistadores que cambiarían el destino de un continente. ¿Quién será el primero en oír este susurro fatal? Capítulo 2. Susurros del Nuevo Mundo. La llegada de los españoles, 1492-1535. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en octubre de 1492 abrió las puertas a un mundo de maravillas y horrores. Los españoles, impulsados por la reconquista y la fiebre del oro, enviaron expediciones para reclamar tierras en nombre de la corona. En 1519, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca en México, revelando tesoros que inflamaron la imaginación europea. Pero al sur, en lo que hoy es Colombia, los rumores eran aún más tentadores. En 1528, el explorador Sebastián de Belalcázar, un veterano de las guerras en Italia, llegó a las costas del Pacífico desde Panamá. Belalcázar, un hombre ambicioso con cicatrices de batallas pasadas, oyó historias de indígenas sobre un rey que se bañaba en oro. Mientras tanto, en la costa caribeña, Gonzalo Jiménez de Quesada, un abogado sevillano nacido en 1509, se unió a la causa en 1535. Quesada, inteligente pero ruthless, fue nombrado por el gobernador Pedro Fernández de Lugo para liderar una expedición desde Santa Marta, una colonia española fundada en 1525. Los indígenas chibchas, aliados y enemigos de los muiscas, contaban fragmentos de la leyenda. Al este, más allá de los ríos turbulentos, vive un jefe que brilla como el sol. Su reino flota en lagos de esmeraldas. Estos relatos se distorsionaron. De un ritual personal, El Dorado se transformó en una ciudad entera de oro,
En 1535, mientras Quesada preparaba su flota de 800 hombres y 200 caballos, un indígena capturado confesó bajo tortura: "El dorado existe, pero solo los dignos lo encuentran". La expedición partió en abril de 1536, adentrándose en selvas infestadas de mosquitos y ríos caudalosos. Muchos murieron de hambre y enfermedades, reduciendo el grupo a la mitad. Quesada, con su hermano Hernán Pérez de Quesada como lugarteniente, navegaba por el río Magdalena, enfrentando emboscadas de tribus hostiles. En un campamento nocturno, Quesada declaraba: "Hermanos, el oro nos espera. No es un sueño, es nuestro destino". Pero el camino era traicionero, y al final de 1536 solo quedaban 166 supervivientes. El gancho. Al avistar las altas planicies andinas, un explorador grita: "Ahí, en las montañas, brilla algo dorado. ¿Es la ciudad perdida? ¿Llegarán a tiempo antes de que otros reclamantes aparezcan?". Capítulo 3. La conquista de los Muiscas. La expedición de Quesada, 1536-1538. Abril de 1536 marcó el inicio de la odisea de Gonzalo Jiménez de Quesada. Partiendo de Santa Marta con una armada imponente, el grupo se enfrentó a la selva amazónica y las cordilleras andinas. Quesada, un líder carismático de 27 años, motivaba a sus hombres con promesas de riquezas. "El dorado no es mito", les decía alrededor de fogatas humeantes. "Los indígenas hablan de un rey que se cubre de oro y lo arroja a un lago sagrado". En agosto de 1537, tras meses de penurias donde perdieron más de 600 hombres, llegaron al altiplano de Cundinamarca, hogar de los Muiscas. El Zipa actual, Tisquesusa, reinante desde 1514, un guerrero astuto, resistió la invasión. Batallas feroces en Sud. En la batalla de Hunza, los españoles usaron arcabuces para aterrorizar a los indígenas armados con macanas y flechas. Tisquesusa, herido mortalmente en 1537, murmuró antes de morir: "Mi oro se hundirá con mi pueblo". Quesada capturó Bogotá en marzo de 1538, fundando la ciudad de Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de ese año. En las chozas muiscas encontraron oro, más de 700,000 ducados en joyas y esmeraldas, pero el dorado eludía. Hernán Pérez de Quesada, el hermano menor, interrogó a sacerdotes. El ritual del Zipa ocurre en Guatavita. El lago guarda tesoros de siglos. Los españoles saquearon templos, pero la ciudad dorada parecía un Misefmos. La codicia crecía, rumores de otros exploradores llegaban a Quesada. Quesada declaraba: "Encontraremos el dorado, cueste lo que cueste". El gancho. Un mapa indígena robado revela la ubicación de la laguna, pero una flecha envenenada hiere a un oficial. ¿Sobreviviremos para reclamarlo? Capítulo 4. El encuentro de tres ejércitos. La convergencia. 1539. En marzo de 1539, el destino unió a tres ambiciosos conquistadores en las planicies muiscas. Gonzalo Jiménez de Quesada, ya establecido en Bogotá, recibió noticias alarmantes. Dos ejércitos rivales se acercaban. Sebastián de Belalcázar, partiendo de Quito en 1538, tras conquistar Popayán, llegó desde el sur con 150 hombres. Belalcázar, nacido en 1480, un veterano de Pizarro en Perú, buscaba el dorado para eclipsar a sus pares. Desde el este venía Nikolaus Federmann, un alemán al servicio de los Welser, banqueros que financiaban expediciones. Federmann, saliendo de Coro, Venezuela, en 1535, cruzó los llanos con 200 soldados, sufriendo hambrunas. Los tres se encontraron en Bogotá en abril de 1539, en una tensa alianza. «Compartiremos el oro», propuso Quesada, pero la desconfianza reinaba. Belalcázar, con su espada marcada por batallas incas, susurraba: «El dorado es mío. He oído de un lago donde el rey se baña en polvo áureo». Negociaron,
enviaron emisarios a España para resolver derechos, mientras exploraron Guatavita. Federman, pragmático, notó: no es una ciudad, sino un ritual. Pero la leyenda crecía. Indígenas contaban de Manoa, una metrópolis dorada más allá. Durante una tormenta, un muisca escapa gritando: «El verdadero dorado está en el Amazonas, guardado por amazonas guerreras». ¿Seguirán esta pista mortal? Capítulo 5. La travesía al infierno verde. La expedición de Pizarro y Orellana, 1541 a 1542. Inspirados por los rumores de 1539, Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, organizó una expedición desde Quito en febrero de 1541. Pizarro, un capitán feroz nacido en 1510, reunió 220 españoles, 4,000 indígenas y animales. Su lugarteniente, Francisco de Orellana, un explorador extremeño de 30 años, lideraría la vanguardia. Buscaban la canela y el dorado, guiados por cuentos de una tierra rica. Atravesaron los Andes, pero la selva amazónica los devoró. Lluvias torrenciales, fieras y hambre. En diciembre de 1541, construyeron el barco San Pedro para navegar el Napo. Orellana, separado de Pizarro, descendió el Amazonas con 57 hombres, descubriendo el río más largo del mundo en junio de 1542. Pizarro regresó derrotado a Quito en septiembre de 1542, maldiciendo: «El dorado es una maldición». Orellana llegó a la isla Margarita, contando de tribus con oro y amazonas. Un sobreviviente susurra: «Vi ciudades brillantes en la distancia, pero algo nos acechaba en la niebla». ¿Regresarán para intentarlo de nuevo? Capítulo 6. El lago de los secretos. Intentos de drenaje, 1545 a 1580. En 1545, Hernán Pérez de Quesada, ahora gobernador tras la partida de su hermano, ordenó drenar la laguna de Guatavita. Usando indígenas como mano de obra, cortaron un canal en la orilla, bajando el nivel del agua. Encontraron oro, cruces, tunjos y esmeraldas valoradas en miles de ducados. Pero el lago se resistió. El canal colapsó, matando trabajadores. En 1580, el comerciante Antonio de Sepúlveda intentó de nuevo, financiado por la corona. Con bombas primitivas y esclavos, extrajo más tesoros, pero no el fondo entero. Sepúlveda, obsesionado, declaraba: «El dorado yace abajo, esperando». Hallazgos confirmaron el ritual, pero la ciudad seguía elusiva. Un buzo emerge jadeando: «Vi estatuas doradas y una entrada a un mundo subterráneo». ¿Atravesarán océanos para buscarlo? Capítulo 7. Ambiciones inglesas. Las expediciones de Raleigh, 1595 a 1617. En 1595, Sir Walter Raleigh, un cortesano inglés nacido en 1552, zarpó a Guayana tras leer crónicas españolas. Raleigh, favorito de Isabel I, buscaba el dorado para Inglaterra. Llegó al Orinoco con 100 hombres, aliándose con tribus. Encontró oro mínimo, pero escribió el descubrimiento del grande, rico y bello imperio de Guayana. Exagerando, Manoa es la ciudad dorada. En 1617, bajo Jacobo I, Raleigh volvió con su hijo Wat. Fracasó. Wat murió en batalla. Raleigh, ejecutado en 1618 por traición, murmuró:
El Dorado existe, lo siento en mis huesos. Su mapa final muestra una ruta secreta. ¿Quién la seguirá? ¿Termina aquí la búsqueda? Capítulo 8. El legado eterno. Del mito a la modernidad. 1618 presente. Tras Raleigh, expediciones continuaron. En 1969, buzos modernos hallaron más oro en Guatavita, confirmando la leyenda. Hoy, el Dorado simboliza la codicia humana y la destrucción colonial. Personajes como Quesada, muerto en 1579, y Orellana, muerto en 1546, viven en la historia. La verdadera riqueza era cultural, perdida para siempre. Pero el misterio persiste. ¿Existe aún una ciudad oculta? En 2025, exploradores usan drones en el Amazonas. Imagina, tú podrías ser el próximo en encontrarlo. ¿Te atreves? La leyenda del Dorado nos enseña que el verdadero oro es el conocimiento, pero la aventura nunca termina. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.